¡Ay, ay! ¡No! Mierda, se me cayó el micrófono. Hola y bienvenido a un podcast muy diferente porque ya lo vieron en la introducción, casi acabo con todo mi equipo. Pero bueno, y espero que sí se esté escuchando bien. Pero con ese guarapazo que le pegué al micrófono, pues ya me di cuenta de que esta vez sí estoy grabando con el micrófono que es. Entonces vamos a comenzar. Una semana más estamos en Inminente y con un monólogo que bueno, se me ocurrió hacer porque no había invitado. No, mentira, sí hay invitados, pero este monólogo me parece muy importante. Porque hace poquito acabé de leer un libro buenísimo de un autor que tiene un nombre que es muy duro de pronunciar. Y vamos a hacer esta introducción muy larga porque se me olvidó el tema. Ya. Las descargas de trabajo. En ese libro hablan de las descargas de trabajo y entonces se me ocurrió una idea mientras lo leía. Entonces yo dije, maldita sea, aquí fue. Porque no, cuando nosotros queremos hacer algo nuevo, solemos cargarnos la maleta entera, con toda la carga posible, en un solo momento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se me ocurrió la idea de que, ¿por qué no lo dividimos o sea, lo dividimos en pequeñas maletas? Porque no tengo, o sea, esas maletas que tenemos que llevar, no necesariamente las tenemos que llevar hoy mismo. Entonces, por ejemplo, queremos empezar a hacer una nueva actividad, queremos aprender un nuevo idioma y no tenemos que chutarnos absolutamente todos los cursos que encontremos ese mismo día. Porque primero vamos a comenzar con toda la fuerza, pero en lugar de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. Porque si comenzamos con toda la fuerza posible al principio, entonces ¿qué vamos a dejar para después? Sí, puede que las ganas sean muchas, las ganas de hacer esa actividad sean muchas, pero es desde mi experiencia personal es poco probable que sigamos con eso. Por ejemplo, si yo hubiera comenzado con el podcast y ese mismo día hubiera grabado 10 episodios y hubiera hecho, genial, en 10 semanas no tengo que preocuparme por el podcast. Probablemente no, en ese momento no tendría 63 episodios, contando este. ¿Por qué? Porque entonces si en 10 semanas yo no estaba pensando en que tenía que hacer un episodio del podcast, que había que grabarlo, editarlo y subirlo, pues no iba a pensar en cómo mejorar ese proceso. Entonces, el libro se llama Cadena Crítica y ahí muestran casos donde siempre las empresas, bueno, siempre no, pero usualmente las empresas que tienen problemas dentro de su producción tienen como esa cadena crítica. Entonces, siempre van sobre el tiempo, si es que no van tarde. Entonces, eso los obliga a encontrar como nuevas soluciones, nuevas formas de hacer las cosas y encontrar las cosas que no sirven. Por ejemplo, los cuellos de botella. Entonces, sin salirme mucho del tema, porque pues no voy a hablar de empresas, porque no tengo una, pero sí puedo hablar de cómo mejorar personalmente. Esa lección la podemos aplicar, porque por ejemplo, si estamos, por dar un ejemplo básico, queremos aprender algunas cosas del inglés en Duolingo, por ejemplo. Podría ser mejor estar 5 minutos todos los días durante un mes en la aplicación que solamente meterse, por ejemplo, una vez a la semana, 2 horas. Porque constantemente vamos a estar aprendiendo de eso y nuestra curiosidad se va a estar moviendo. Porque, por ejemplo, yo me meto a alguna aplicación o algún curso para aprender inglés o alguna lección, mejor dicho, y después de esa lección la proceso, busco otras cosas, busco otros materiales, otras fuentes para reforzar esos conocimientos. En cambio, si yo voy, si en un solo día hago 5 lecciones de temas distintos, voy a decir, bueno, aprendí una cosa, aprendí otra, aprendí 3, 4 y 5. Bueno, ya las aprendí. No quiero hacer más porque ya hoy hice suficiente. Entonces ahí es donde está el problema. Cuando hacemos pequeños avances,
la curiosidad nunca muere, porque siempre vamos a aprender pequeñas cosas en un día. Y en el caso del aprendizaje y del entretenimiento, así es, vale. Esto no siempre aplica. Por ejemplo, uno se ve una serie. Usualmente las series lo dejan a uno, cuando se va a acabar el primer episodio, lo dejan a uno como con intriga. Entonces tiene que verse el segundo. Obviamente si tiene tiempo, pero si no, pues, vaya, se lo ve después. Pero si esa persona tiene el tiempo suficiente y está dispuesta a verse varios episodios en un solo día, pues se los ve. Y no queda esa intriga. Entonces, estoy divagando mucho. Pero tampoco había notado muchas cosas sobre el tema. Estos episodios me gustaron. El último que grabé, el último monólogo que grabé así como divagando mucho, fue el que subí, fue el episodio 61, que es en el que estaba hablando sobre volver a los comienzos. Y es chévere porque no, o sea, pueden haber silencios, no tengo un invitado con el que, o sea, con el que esté teniendo una conversación directa, sino que es simplemente aquí hablar, con lo que vaya recordando de lo que tenía en mente hacer y ya. También un saludo a Janet Ramírez de México, que escucha estos episodios y al parecer le gustan bastante. Y bueno, estaba hablando de la parte de educación y entretenimiento. También aplica bastante, por ejemplo, cuando nos queremos poner picas, nos queremos poner mamados, como dirían en México, porque los pequeños esfuerzos que vamos haciendo con el tiempo nos llevan a ese objetivo que queremos y ser más fuertes o correr más rápido, o sea lo que sea, o poder hacer parkour, yo no sé. Eso nos lleva a ese objetivo, que si por ejemplo lo hiciéramos una vez cada mes, todo el día, yo creo y yo he visto con la experiencia que podemos aprender más y mejorar más si hacemos las cosas constantemente en plazos muy pequeños, por ejemplo, diarios, y también en momentos pequeños. Por ejemplo, bueno, o sea, uno es complicado obtener buenos resultados haciendo ejercicio 5 minutos al día. Resultados medianamente rápidos, claro. Es difícil obtenerlos haciendo 5 minutos al día de ejercicio, aunque depende de qué ejercicio hagamos, ¿no? Pero, por ejemplo, 40 minutos no está mal para hacerlo a diario, hasta 20. Y ya, no voy a hablar mucho de este tema porque tampoco es que sea un experto. Y, madre, se me olvidó la otra parte. Pero sí, básicamente, dividir las cosas y las grandes metas que tenemos en pequeños pedacitos puede ser muy beneficioso. Además, otra cosa que estoy haciendo, y no sé si lo comenté, es muy reciente, pero no sé si lo he comentado en video. Y es que desde el año pasado yo estaba pensando en dividir el año por trimestres, porque antes todo lo hacía mensual. Pero ¿qué pasa? Cuando llega enero, siempre está como el letargo de año nuevo, como bueno, estoy en vacaciones, no estoy haciendo nada. No me ocurrió cuando estaba el podcast bien, o sea, entre 2020 y 2021. En ese cambio no me ocurrió nada como ese letargo, pero este año sí, porque había parado el podcast, hace mucho no grababa. Y entonces yo dije, bueno, en enero es poco lo que puedo hacer realmente, pero febrero y marzo son buenos meses para retomar el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si la visión la tengo de forma global y no solo mensual, pues un poco más global, porque de todas formas un año no es un trimestre, solo es una pequeña parte de ese año. Pero entonces me ayuda bastante y me ha funcionado. Entonces, por ejemplo, los resultados de enero fueron muy malos a nivel personal, o sea, en cuanto al ejercicio, leer, todo eso, fueron muy malos porque fueron muy pequeños. O sea, no cumplieron las expectativas que yo tenía o lo que yo quería conseguir. Pero, por ejemplo, febrero lo comencé trabajando. Entonces, hasta el momento va muy bien. En creación de contenido, enero y febrero han sido buenos meses. Y marzo también comienza bien porque ya tengo algunos contenidos listos. Y eso es lo bueno.
Cuando lo veo en trimestres, no me limito. Por ejemplo, si acabo el trabajo de febrero y todavía no se ha acabado el mes, puedo seguir con el trabajo de marzo o puedo aprovechar ese momento, esos días o esa semana o lo que sea, para tomar un descanso. Entonces es genial porque no estoy analizando los resultados mensuales. Yo sé que en enero me fue mal, pero lo que, lo que dejé de hacer en enero lo voy a compensar en febrero y en marzo para que al final tenga unos buenos resultados de este primer trimestre. Entonces, por ejemplo, si en enero saqué 10 veces a mi perro y tenía que sacarlo 30 veces, esas 20 que no lo esas 20 veces que no lo saqué, las puedo repartir entre febrero y marzo, que es lo que estoy haciendo ahorita. No, por ejemplo, no muevo o no cambio los objetivos de ese mes por el retraso del anterior, sino que si cumplo lo de ese mes que estuvo retrasado en el anterior, sigo haciéndolo más. Por ejemplo, si en el mes de febrero, que no ocurrió así, saqué a mi perro 30 veces y quiero compensar esos 10 días que me faltaron en enero o quiero completarlos, o días no, esas 10 veces que tenía que sacar a mi perro y no lo hice, las puedo hacer en febrero. Y entonces en febrero queda como 40 de 30 y pues que es un poquito más del 100%. Y al final, cuando vaya a revisar los resultados del primer trimestre, me va a dar de que saqué a mi perro. Ah, bueno, y si en marzo también lo saco 30 veces, que es un ejemplo, o sea, no lo saco tan poquito, y termino, lo saco 30 veces y después me hacen falta 10 de las 10 de enero, las otras 10 de enero, en mi calendario van a aparecer los 90 días que tuve que haber sacado, o las 90 veces que tuve que haber sacado a mi perro. Entonces, viéndolo así, el trimestre estuvo genial. Y lo mismo con la lectura. Si en enero leí poco o no cumplí con las expectativas, puedo compensarlo en los meses que faltan. Entonces, tampoco se trata de relajarme, por ejemplo. El mes que, cuando comience el segundo trimestre, puedo comenzar con toda la fuerza y decir, bueno, voy a adelantar algunas cosas, voy a superar los resultados esperados en este mes, para que el siguiente, si en caso de que esté muy ocupado, que tenga muchas obligaciones en la cabeza, los resultados sigan estando bien, los resultados globales. Entonces, nada, esta forma me ha funcionado muy bien hasta el momento. Sigue siendo un experimento, así que falta ver qué ocurre a final o sea, cuando termine el año y cuando todos los trimestres se cumplan, los 4 trimestres del año. Pero nada, medir esos resultados ha estado bien. Y otra cosa, bueno, ¿cuánto llevo? Llevo 14 minutos hablando y no se está moviendo el micrófono, pero espero que sí se esté grabando. Y si no, pues uso el micrófono de la cámara, no hay problema. Pero básicamente es eso. Dividir las cosas bien. Es más, si las dividimos tarde o temprano, vamos a terminar con esa caja grande que al principio queríamos cargar. Por ejemplo, dividimos la caja, pues no sé por qué estoy haciendo el ejemplo con una caja, pero pues, imagínense una caja muy grande, y la dividimos en 4 pedazos. Esa caja grande es todo el año y esos 4 pedazos son cada trimestre. Uy. Y entonces, ¿dónde quedan los meses? Están dentro de cada caja, o sea, dentro de las 4 cajas, pero están divididos. Entonces los meses aquí no los tenemos en cuenta realmente. Solo se tienen en cuenta para algunas fechas específicas, por ejemplo, para grabar videos, que en este caso estoy subiendo 2 podcasts al mes. Entonces, 4 de febrero se sube uno de los podcasts, uno de los episodios. Y el 21 se sube el otro. Y ya, para eso se usan las fechas mensuales, pero para nada más. Y al final del año, si lo miramos, vamos a ver, o sea,
vamos a tener construida esa caja que queríamos o esa caja que buscábamos. Y entonces nos quedan muchas otras cajas por conseguir, porque los años los podemos ver como cajas grandes y cada vez que estamos entrando a ellos las dividimos por cuatro y ya, genial, nos va muy bien. Pues viéndolo idealmente. Quién sabe cómo sea la ejecución para cada uno. Pero pues este método a mí me ha funcionado bien. Además, administrar todas las tareas y todo lo, básicamente todo en Notion ha sido muy bueno. Tenerlo organizado, tener, por ejemplo, las referencias, las ideas de los podcasts, todo ahí, tenerlo todo a la mano ha facilitado mucho el proceso de crear, mi proceso de crear y, y me ha ayudado a ser más realista. Por ejemplo, durante un año pude mantener un episodio cada semana, con invitados, monólogos, lo que sea. Pero ahorita me di cuenta de que no. Y además no es tan necesario, porque lo que puedo transmitir en 2 episodios al mes, lo puedo hacer, o sea, lo que puedo transmitir con 5 episodios al mes, o mejor dicho, un episodio cada semana, lo puedo transmitir con 2 episodios por mes. Y ya, eso es todo. Además, también me di cuenta de que hay otros tipos de contenido que creo que tienen mucho más potencial que el podcast y que son mucho más sencillos de, de llevarlos a una audiencia más grande y de producirlos. Porque al final de cuentas el podcast no tengo que editarlo mucho, simplemente es pegar los dos, el audio del micrófono y el video. Pero de todas formas, la recompensa, entre comillas, que implica no es tan grande. Digo entre comillas porque no es lo que yo busco. Por ejemplo, lo que no busco son las visitas, likes y todo eso, sino tratar de impactar a alguien que, por ejemplo, yo ya sé que este podcast lo está escuchando por lo menos una persona, además de mí, ¿no? Una persona y probablemente la está ayudando, que la mencioné hace un ratito. Y eso, si escuchas mi podcast y no te he mencionado, dímelo. Porque, o sea, las estadísticas son un poco engañosas y uno no se, o sea, uno a simple vista no se da cuenta de quién escucha el programa. Así que si lo escuchas, decímelo. Probablemente te salude en un próximo episodio. Y ya, también iba a comentar otra cosa que en la que caí en cuenta ahorita que entré a la universidad. Y es el funcionamiento básico de las cosas. Porque no solamente soy un primíparo en la universidad, sino un primíparo montándome en un bus. Es algo tan básico que yo cuando me puse a pensarlo, yo dije, no puede ser, o sea, ¿cómo es que no experimenté esto antes? Entonces, antes de yo subirme al bus, antes de pararme a esperar el bus, a mí me dieron unas indicaciones muy claras. El bus dice 23. Y yo, bueno, voy a esperar el bus 23. Cuando pasa un bus, no dice 23 y yo, maldita sea, no tiene número, ¿será que es este? Pero sí tenía ciertos lugares cercanos a los que yo debía ir. Bueno, o sea, cercanos a los que debía ir, no, cercanos al lugar donde yo iba a ir, que es la universidad. Y yo dije, no, lo voy a dejar ir. Afortunadamente, imagínense una vía. Imagínense la vía principal. Ahí estoy parado yo. Y el bus voltea a la derecha a una vía que al final tiene una rotonda y vuelve a subir a la avenida principal. Para mi sorpresa, ese bus baja, pues o sea, para mi sorpresa no, para mi buena suerte ese bus baja a la derecha y entonces yo quedé irme con una amiga en ese mismo bus y ella no había llegado, entonces yo la llamé, cuando el bus bajó, la llamé y hola, ¿dónde estás? Y me dijo, cuando suba al bus, pues te subes. O sea, cuando vuelva a llegar a la avenida, te subes al bus. Y yo, uy, si es este. O sea, ¿qué hubiera pasado o qué me hubiera tocado hacer si se me hubiera ido el bus? Hubiera llegado muy tarde esperando a la siguiente ruta. Y esas cosas básicas o ese sentido común, yo siento que a veces hace falta
cuando uno no analiza bien las cosas, o para lo que sea, ¿no? Para hacer un huevo, para prender una estufa, para jugar videojuegos. A veces el sentido común no nos colabora o nosotros no dejamos que nos colabore y nada. Hay que tratar de experimentar y conocer el funcionamiento básico de cómo son las cosas. Bueno, el funcionamiento básico de las cosas y ya. Creo que eso era todo lo del episodio. En ese momento no se me ocurre ninguna otra idea. Pero bueno, ahorita que entré a la universidad, probablemente se vengan nuevas historias, nuevas cosas para contar o nuevas ideas que se me ocurran. Y también hay muchos videos pendientes, como por ejemplo el del síndrome del estudiante, que es un tema que descubrí también en ese mismo libro, pero que siento que en un podcast, o sea, se perdería en un podcast como la magia de desarrollar ese tema bien, porque es algo con lo que se identificaron muchas de las personas que están en mi Instagram. Dejar todo para lo último, a pesar de tener un plazo re largo. Y ese tema del síndrome del estudiante o la ley de Parkinson tiene relación con el tema de las cajas de las cuales estoy hablando. Porque uno puede decir a principio de año, voy a hacer ejercicio. Y entonces no lo hacemos porque decimos, no, es una meta muy grande y todavía tenemos mucho tiempo, todavía queda, el año tiene 12 meses. Cuando llega el mes 12 no hemos hecho nada. No, es que ya falta poquito para que se acabe el año. Cuando llegue enero, comienzo. Entonces, cuando tratamos de vivir esas cosas, eludimos la ley de Parkinson o el síndrome del estudiante y conseguimos un poco lo que buscamos. Y nada, creo que ya está bien como episodio de hoy. No está muy largo, 22 minutos. No se olviden de ver los episodios o los momentos cuando salgan o estos blogs, esta especie de blogs narrados que voy a hacer. Y nada, si te quedaste hasta el final de este episodio, gracias por escucharlo. Nos vemos en marzo con más episodios del podcast, con más contenido. Y eso es todo. Chao. Que por cierto, este episodio no tuvo tablero ni live.